Hola familias, bienvenidos a un nuevo encuentro acá en Casa de Oro Familia. Hoy, bueno, vamos a estar con un tema que creo que les va a interesar mucho, es un tema muy importante y del que poco se habla. Tengo la gracia de tener como compañera para tratar este tema a Melissa, que todos ya seguramente la conocen, Melissa Nasser, que bueno, ya la conocen en las redes como una mamá come libros, así que tengo la alegría de poder compartir este tema con ella. ¿Cómo estás, Un, Melissa? un gusto, un placer. Bueno, así que hacía mucho tiempo que queríamos hablar este tema, así que un gusto poder concretarlo de una vez por todas y venir a compartir con la gente que creemos que, bueno, es un tema que puede hacerle bien a mucha gente, nos ha hecho muy bien a nosotras, así que queremos transmitirlo. Exactamente, comenzamos a leer sobre este tema cada una por motivos distintos, pero creo que lo que más nos une es que somos mamás de varones, entonces el tema de la masculinidad, el tema de la educación del varón, sí, es algo que nos interesa y a medida que íbamos leyendo nos íbamos dando cuenta que no hay mucha información o no hay mucho escrito sobre el tema. Sí, quizá desde el otro lado, ¿no? Mucho sobre feminidad, mucho sobre la mujer, sobre el rol de la mujer como madre, como profesional, pero el hombre como que de alguna manera quedó relegado y nos llamó la atención a ambas y empezamos a comentarlo, también a compartirnos las lecturas y vimos bueno, que es necesario hablar de esto. Y además, bueno, después compartiendo algunas preguntas en Instagram, sobre todo Melissa, que hizo unas preguntas muy interesantes, nos dimos cuenta que en las respuestas estaban también nuestras mismas inquietudes, ¿no? La necesidad de que nos hablen del tema, la necesidad de conocer, bueno, cómo es el varón, cómo es la mujer, qué pasa con la educación de cada uno de ellos, cómo hacemos para presentarles modelos tanto a la mujer y al varón, ¿no? Ahora especialmente vamos a hablar del varón. Y Sí, es el un tema. tema se nos hizo largo, ¿no? Se nos hizo largo. Así que vamos a comenzar ahora con algo un poco más general. Vamos a ir de lo macro a lo micro, como charlábamos con Melissa. Y en un próximo encuentro vamos a ir un poquito más a lo concreto, si se quiere, de cómo educar y cómo presentar, ¿sí? Modelos a nuestros varones. Sí, Perdóname que te corté. es un tema que, como decía Cintia recién, nos interesa como mamá de varones y a mí también como mamá de mujeres, y en realidad nos interpela como sociedad porque Como sociedad. afecta a toda la sociedad. Es un tema polémico, creemos que por ahí quizás tan poco hablado, por eso, pero definitivamente nos damos cuenta que se está notando, lo palpamos, esto se siente en el aire, la gente lo está Sí, viendo y más o menos de las respuestas que recibimos en redes se notó mucho eso, ¿no? sí. Entonces, bueno, por eso vamos a hablar un poco de qué se trata esto de la masculinidad robada y como dijo Cintia en un próximo encuentro, hablar un poco cómo educar a nuestros varones. Exactamente. Vamos a tratar tres temas en este primer encuentro. Ahí les dejamos una especie de presentación, pero que más que nada es una guía para que puedan seguir los temas. Vamos a hablar hoy del contexto antropológico actual. Vamos a hablar del varón en sí mismo y cómo también tenemos que prestar atención en que la educación debe ser diferenciada entre varones y mujeres. Así que bueno, los invitamos bueno, a aprender con nosotras este tema tan apasionante. Primero vamos a comentarles que a pesar de que, bueno, hemos leído también otras cosas, hemos focalizado esta presentación en estas dos fuentes principales, ¿sí? Por si les interesa también conseguir los libros, poder leerlos, profundizarlos. Uno es La Paideia de la Contemplación y la Aventura de Sergio Jiménez. Bueno, los dos son muy interesantes. Sobre todo hace hincapié en esto de los modelos, quizás lo vamos a ver más en profundidad en el segundo encuentro. Y este segundo libro, que yo lo conocí por Melissa y la verdad que me pareció genial, se llama La masculinidad robada de María Calvo, española, y que hace poquito también nos enteramos que recibió un premio, así que seguramente después en nuestras redes sociales compartamos un poco más sobre ese Son tema. Son dos libros que a primera vista, incluso mirando las portadas, pareciera que no tienen nada que Nada que ver. ver.
exacto. Pero bueno, a través de la lectura de los dos hemos podido ir canalizando un poco esto que venimos reflexionando sobre el varón, sobre la masculinidad y sobre cómo educar al varón a través de los arquetipos, que es de lo que vamos a hablar después. Exactamente. Bueno, vamos a comenzar. El primer, digamos, núcleo de temas que queremos tocar es todo lo referido al contexto antropológico actual. Van a ver que las imágenes que elegimos para esta presentación las van a terminar de entender cuando comencemos a hablar de este contexto, ¿no? ¿Qué figura del varón se nos presenta hoy en esta sociedad? Sí, ¿Querés comenzar, Melissa? en realidad estamos, a ver, como sociedad entera, estamos viviendo una época complicada, una sociedad que prioriza al hombre consumista en general. La figura del hombre es, como dice muy bien el padre Alfredo Sáenz, el homo faber, el hombre que trabaja, que consume, que vive el hoy y el ahora. Y eso hace que las nuevas generaciones, nosotros también, a ver, no vamos a negar que estamos metidos en No, ya esto, pero estamos sumidos. que las nuevas generaciones no puedan sosegarse, no puedan vivir tranquilos y no tengan tiempo para algo que nosotras desde las dos cuentas siempre hacemos bastante hincapié, que es el ocio y la contemplación. Exactamente. Que no es porque sí, no es una actividad, a ver, es una actividad justamente que requiere ese sosiego, esa tranquilidad. Y bueno, esta cita de Bill Chung Han lo representa muy bien. Estamos viviendo tiempos de asedia, de tristeza. Las cifras de suicidio, sobre todo juveniles, han aumentado muchísimo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué está pasando en esto? Tiene mucho que ver con el tema del ocio, la falta de ocio, de contemplación, la falta de asombro. Sí, porque de hecho la palabra ocio hasta ha tomado otro cariz, o sea, hoy se entiende el ocio como alguien que no hace nada, ¿no? Que es perezoso, o sea, se lo toma desde lo negativo y en realidad el ocio, que primero en realidad todo comienza con el aprender a asombrarse, el no perder ese asombro por las cosas, ¿no? que nos rodean, nos permite después llegar al ocio para luego poder contemplar. Y no es una actividad meramente que uno tiene que hacer porque sí, sino es parte de la naturaleza del hombre. El hombre que no cuida esos momentos de ocio, el hombre que no contempla, no termina de ser hombre, ¿sí? No termina de ser hombre. Por eso también esta cita que quisimos compartir con ustedes, fíjense que el que no logra vivir como hombre, ¿sí? Termina enfermo, termina deshumanizándose, ¿sí? Fíjense que hace hincapié en que el siglo XXI va a ser un siglo de neurosis, ¿sí? De problemas realmente mentales, ¿no? Y muchos de los problemas que ustedes pueden leer en esta cita, enfermedades como por ejemplo la depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastornos límite de la personalidad, o sea, son cosas que ya directamente incluso son comunes, ¿no? Están siendo hasta diagnosticadas en niños en gran escala, y uno dice, ¿por qué? Si antes esto no existía, ahora, o existía menos, o no se hablaba tanto del tema, ahora abunda. ¿Qué pasa? Bueno, por eso también quisimos empezar, ¿no? A hablar del contexto en general. Y hay una realidad también que toca muy de cerca a los chicos, y es el tema de los estímulos, la cantidad de estímulos de las que está llena el niño actual, y no le permite esto que decía Cintia recién, ¿no? Su capacidad de asombro, de Exacto. contemplación, de mirar, y ante esa actitud efímera de la vida, rápida, consumista, como decíamos al principio, del menor esfuerzo, Ujú. conformista, porque aparte estamos teniendo niños que se conforman así, haciendo poquito, Exacto. nos encontramos con un vacío existencial, y eso es lo que nos preocupa, por eso decíamos, es un tema que nos toca como sociedad entera, un vacío existencial, una intranquilidad espiritual y una discapacidad, digamos, para trascender, que es el fin último del hombre. Exactamente. Es que sin contemplación tampoco se puede trascender, o sea, es muy complicado que el hombre pueda darse cuenta de que está hecho para algo más, ¿sí? Porque se queda simplemente en lo inmanente, en lo que lo rodea, en lo terrenal, ¿no?
Y por ejemplo, uno de los ejemplos, porque hay muchos, pero el que siempre se toca más comúnmente es el de las nuevas tecnologías, los estímulos externos, por ejemplo, con las nuevas tecnologías. Pero no solamente no les permite, eh, se dejan de asombrar, no les permiten contemplar, sino que incluso se confunde el ocio, ¿no? El descanso, con no hacer nada o, digamos, siempre se está cambiando de actividad, nunca hay un sosiego, nunca hay un descanso, nunca hay un silencio que nos permita, digamos, conectar con lo más importante, ¿no? Con esas realidades que no vemos. Entonces se van cambiando de actividades. El descanso es algo, no sé, un silencio ruidoso, como llama también Piper, ¿no? Esto de estar continuamente sobreestimulados, con ruido, con movimientos. Si no trabajamos, tenemos que estar haciendo otra actividad distinta, pero no hay quietud. Y en la quietud, en donde también podemos nosotros conectarnos con lo más importante y ahí permitir que surja la contemplación. Y también esa falta de quietud es lo que imposibilita el encuentro con uno mismo, el Sí. conocimiento de uno mismo, que Uh-huh. tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar ahora del varón concretamente. Exactamente. Pero bueno, a todo esto nosotros acá pusimos algunas de las características, si se quiere, de este mundo posmoderno en el que vivimos, que más o menos ahí también las estuvimos repasando, ¿no? O enumerando así rápidamente, ¿no? Este problema de la aceleración, que tenemos este gran problema con el tiempo, que no llegamos, y esta frase tan común que, ay, si el día tuviera 48 horas, y en realidad tampoco nos alcanzaría, ¿no? Porque no es un problema de tiempo, el tiempo lo creamos nosotros, ¿no? Tenemos que aprender, saber vivir, ¿no? Después, bueno, el problema existencial al que hacía referencia Melissa, la autorrealización, ¿no? Todo pasa por uno mismo, pero no nos conocemos. Es como, bueno, yo siempre lo relaciono con los libros de autoayuda, ¿no? Nosotros tenemos todas las herramientas para poder ser mejor, superarnos, ser mejor profesional, ser mejor, pero en realidad todo es vacío, todo es efímero, no tiene raíces en lo principal, en lo humano. Bueno, del consumismo también hablamos, este homo faber, ¿no? Que siempre está buscando ser útil. El mundo moderno, el posmoderno, peor aún, busca lo que considera o considera importante lo que es útil, ¿sí? Y entonces, claro, el ocio, la contemplación, no tiene cabida en Los, este tiempo. te interrumpo para hacer agregar algo. Y los sistemas educativos se basan en esto, en el Totalmente. utilitarismo. Entonces, ni siquiera en la escuela, hay escuelas que sí, por ahí están un poco contracorriente, pero los proyectos educativos en general tienden a buscar eso, al homo Sí. faber, este hombre que haga, que fabrique, que aprende idioma, que sepa robótica, que sepa computación. Sí, e incluso se los prepara para que sean buenos profesionales, ¿no? No para que sean hombres virtuosos, para que sean, hombres me refiero acá en general, ¿no? Hombres virtuosos, hombres íntegros, ¿no? Y que obviamente después, si elija lo que elija como profesión, como estado de vida, obviamente lo va a hacer bien o va a buscar hacerlo bien porque, bueno, persigue la virtud. Pero como vamos a contramano de esto, no importa lo bueno, lo bello, lo verdadero, sino saber hacer para poder producir más y por ende terminar consumiendo más, entonces el hombre se desorienta, pierde el norte, no sabe para qué está y ahí viene esto de lo que hablábamos, ¿no? La crisis existencial. Y con la crisis existencial, problemas como la depresión que nombraba Melissa, los problemas de suicidio, la tristeza, incluso esta palabrita que poco se escucha, pero es la sedia, que no solamente es un problema que afecta en lo físico, es un problema que radica en lo espiritual. Entonces, hay que conocer de qué se trata esto. Y esta frasecita que puse, ¿no? El asco de vivir, que la toma eh, Sergio Jiménez, el autor del primer libro que les mostramos, es realmente esto. Incluso uno que también es docente y habla con alumnos, yo hace rato que ahora no estoy en las escuelas, pero Melissa sí, los chicos no saben lo que quieren, los chicos no aspiran a nada, nada los termina de enamorar, de encender sus corazones. Es como que
eh, nada los mueve, pero no queda ahí solamente, los sumen en una desesperación. Y obviamente, bueno, el vacío de la vida interior, que bueno, se relaciona también con el tema de la asedia. Pero bueno, no tenemos que desanimarnos. Hay un antídoto ante todo esto y es de lo que venimos hablando, ¿no? Que también desarrolla Piper en la mayoría de sus obras, ¿no? Que es el ocio y la contemplación, que son los medios para alcanzar el conocimiento, que es en definitiva comprender las cosas como son. Empezando en primer lugar por conocernos nosotros, ¿sí? Conocer a los que nos rodean y conocer para qué estamos, ¿no? El sentido de nuestra vida. Bueno, ¿querés que comencemos con el varón, Melissa? Qué tema. Hablar de una crisis del varón, que es de lo que vamos a hablar hoy, parece totalmente incorrecto. A nadie se le Totalmente. ocurriría hablar de una crisis del varón. Vivimos en una sociedad donde se habla mucho de la mujer, donde la mayoría de las políticas están orientadas a la mujer, cada vez más, lo vemos constantemente, y donde se habla de la problemática de la mujer, de la problemática del varón, no se habla. ¿Y por qué? Porque en realidad el varón ha sido despreciado, hay un desprecio por el varón, se lo ignora, se lo ha relegado a un segundo plano e Sí, incluso en lo que es la procreación y la crianza de los hijos, se está prescindiendo totalmente del varón. Sabemos que gracias a las técnicas de reproducción artificial, bueno, cada vez se prescinde más y estamos condenando a muchos niños, a toda una generación de niños, a ser huérfanos de padres vivos, lo cual es muy, exactamente. muy serio. O sea, no, es un tema que nos tiene que preocupar mucho. Entonces, lo compartían mucho las respuestas de la pregunta que yo hice, que pregunté cómo estaba el varón. La mayoría dijo lo mismo, confundido, relegado. Hoy por hoy se prescinde totalmente del varón. Y si bien Exactamente. sabemos que el modelo de familia ya casi es inexistente en la sociedad, se prioriza socialmente el modelo madre-hijo. Ni siquiera el papá ya no existe prácticamente. Y tiene mucho Exactamente. que ver con el avance de la cultura femenina, cómo se ha ido imponiendo hasta suprimir al varón e incluso reprimir cualquier tipo de manifestación externa de masculinidad. El hombre se siente Exactamente. avergonzado de mostrarse como hombre. Esa es la situación que están viviendo la mayoría de bueno, varias generaciones ya de hombres en la actualidad. Exacto. Sí, a mí me llamaron la atención algunas respuestas que también me compartió Melissa para poder armar esta presentación. Había algunas respuestas que decían, el hombre se encuentra desorientado, se siente como desubicado, incluso piensa que ser varón está mal, y hasta se mide en su manera de actuar, de decir, de hacer. ¿Pero por qué? Porque claro, viviendo en un mundo en el que todo ronda alrededor de la problemática de la mujer, el hombre no solamente está mal visto y relegado, como decía Melissa, sino también se lo obliga, ¿sí? A vivir en un mundo de mujeres, en donde no tiene un ejemplo de masculinidad para seguir. Y eso también es muy grave, porque tanto la mujer, para ser femenina, para ser mujer con todas las letras, necesita de modelos, el hombre también los necesita. Y hoy no hay un padre presente, o incluso habiendo padre presente, está esto de que el padre tiene que cumplir hoy más que nunca roles que son propios de la mujer. Y con esto no quiero decir que el padre no pueda ayudar a cocinar, a lavar los platos o no sé, o hacer alguna cosa de quehacer doméstico. No estoy hablando de eso, pero sino que se habla incluso y no ni siquiera se habla, sino que ya se da por entendido que el hombre tiene que tener los mismos sentimientos incluso maternales que la madre. Cuando la madre, o sea, la mujer es la que está llamada a la maternidad y el hombre está llamado a la paternidad y tiene otras características distintas que la maternidad y está llamado a otras cosas. Hoy no se puede hablar de un hombre proveedor porque o sea, es ofensivo, no se puede hablar de un hombre protector porque también del otro lado se ofende, no se lo ve como una injuria, y entonces el hombre va perdiendo, el varón se va criando sin digamos, estos modelos propios de su esencia, ¿no?
Hablábamos con Melissa que esto se puede ver incluso en el ámbito educativo, pero también en el hogar, ¿no? En el ámbito educativo veíamos, y nos a ver, no es que nos llamaba la atención porque ya lo conocemos, pero nos hacía caer en la cuenta de lo problemático del tema, de que claro, hoy desde que son niñitos están inmersos en un mundo educativo en el que lo que prevalece es la figura femenina como docente. Entonces, tenemos las maestras jardineras, tenemos las maestras en los grados superiores, los profesores en secundaria, las profesoras, y hay muy poca presencia masculina. Y de hecho, incluso las mismas docentes no conocen esta diferencia entre el varón y la mujer. Entonces, todo está dado, todo está preparado en función a cómo la mujer ve la realidad, aprende y es. Y el varón se queda como, bueno, me tengo que amoldar y no puedo dejar salir afuera lo que verdaderamente soy. Sí, no solamente que se están criando en este mundo femenino, sino que están siendo criados con Al modo pautas, femenino. con pautas típicamente femeninas. Entonces, hay un tema de que no solamente el varón es despreciado, sino que además, y esto es lo que creo que preocupa mucho a la gente, se ridiculiza al varón. Entonces la imagen que nosotros tenemos de un varón noble, valiente, caballero, hoy por hoy es tomado como un ridículo. Y además que se confunden muchos aspectos propios del varón, se confunden. La autoridad del varón con autoritarismo, eh, la valentía con temeridad. Entonces, todo esto hace que el varón, además de no tener ejemplos, como decía Cintia, se desoriente, porque no encuentra esa masculinidad que le es propia. Entonces tiene que vivir en este mundo donde prevalecen los códigos meramente femeninos, donde Femeninos. no se respeta la alteridad sexual, sino que todo lo contrario, se suprime y bueno, se ha impuesto los modos de crianza típicamente femeninos. Por eso, y a mí me llamó la atención mucho en las respuestas que me compartieron, el mundo se ha vuelto hostil para el varón. Y como bien dice ahí la imagen, es el nuevo sexo débil, el varón. Exactamente. Entonces, yo lo hablábamos más temprano con Cintia. Nos preocupa como mamá de varones y también como mamá de mujeres, porque estos son los futuros esposos de nuestras hijas, los futuros dirigentes de la patria, de instituciones sociales, civiles, los futuros sacerdotes que acompañen al pueblo. Entonces, no podemos mirar para otro lado, aunque no tengamos un hijo varón, digamos, ¿no? Exactamente. Es un tema que nos urge como sociedad. Exactamente. Sí, a mí lo del ámbito educativo también me dejó realmente pensando, ¿no? Porque uno ya normalizó, después de tantos años en que las escuelas son mixtas, esto de que, bueno, ¿no? Varones y mujeres de la misma edad pasen tanto tiempo juntos y se los eduque de la misma manera, y uno ya lo naturalizó, lo ve como algo, bueno, que es así, punto. Y yo dije, claro, pero qué sentido tenía realmente antes que la educación sea diferenciada, ¿no? Que es el tema que ahora vamos a ver en un ratito, ¿no? ¿Por qué había antes escuelas para varones y escuelas para mujeres? Y esto no era por una cuestión de machismo bueno, hoy se diría feminismo o no, sino porque cada uno tiene necesidades diferentes y también requiere de modelos diferentes, de tratos diferentes, incluso teniendo la misma capacidad, pudiendo adquirir las mismas virtudes, las adquieren de manera diferente, apuntan a partes de esas virtudes, ¿no? A características de esas virtudes de manera incluso diferente. Entonces, claro, bueno, ahora voy a pasar la diapositiva porque nos vamos a meter un poquito en esto de la educación diferenciada, ¿no? Pero no solo las virtudes a adquirir son las mismas, pero las van a adquirir según su naturaleza, sino también que, a ver, por naturaleza tienen una función diferente en la sociedad, en la familia, en los puestos que deben ocupar. ¿Qué requiere la familia? ¿Qué les va a pedir la sociedad a cada uno de ellos, ¿no? Y hoy no lo podemos ver porque lamentablemente vivimos en un mundo totalmente
ideologizado, en una sociedad totalmente ideologizada. Entonces, hablar de estas cosas, nosotros ya sabemos que es políticamente incorrecto, ¿no? O sea, incluso yo cuando hice algunas de las preguntas en Instagram, hubo personas que me dijeron, no, no es necesario una educación diferenciada. Ambos deben ser educados por igual. Y queremos también traer un poquito de luz sobre esto, ¿no? Sí, primero tener en cuenta que esta crisis del varón está inmersa en, como decíamos recién, en la crisis antropológica que responde un poco a los deseos de la ideología de género, del querer formar una nueva sociedad, ya no sin clases, como decía el marxismo, sino sin ningún tipo de sexo ni género. Y esto se va haciendo a través de la deconstrucción del lenguaje, de las relaciones familiares, que casi ya son inexistentes, la reproducción, la sexualidad y la educación. Nosotros creemos, Cintia habló recién del ámbito educativo, pero creemos que es en el hogar principalmente, y la escuela también, no lo vamos a descartar, pero hogar y escuela son los que tenemos que trabajar un poco para recuperar esta alteridad sexual y para educar al varón y a la mujer como se debe, respetando su propia identidad, porque tenemos que ser conscientes que nuestros cuerpos, nuestros órganos, nuestras células son sexuadas. Nosotros respondemos a ese sexo que nos ha sido dado por naturaleza y eso afecta todo nuestro ser, no solamente nuestro cuerpo, nuestro psiquismo, nuestra afectividad, nuestros intereses, que hoy por hoy, bueno, medio que se quiere imponer que no, que a los varones les puede interesar otras cosas y a las nenas otras, cuando la experiencia nos dice, también lo hemos hablado mucho con Cintia, que no, que naturalmente el varón sale a jugar con la pelota y la nena es más maternal, sin ningún tipo de imposición de parte de la familia. Entonces, entender primero eso, que nacemos con tendencias innatas, que la educación juega un papel importante, lo es, sobre todo en las primeras etapas de la vida, pero que lo que no se puede modificar es lo que nos ha sido dado naturalmente. Exacto. Decir esto en estos tiempos también es un poquito revolucionario ya. Totalmente. Aparte, bueno, para no caer solamente en una mirada biologicista, ¿no? Sí sabemos que venimos con todo nuestro cuerpo sexuado, incluso nuestros cerebros son diferentes, ahora vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Pero la educación, la cultura, el medio familiar en el que el niño y la niña se desarrollan, también tienen que ver con esto que traen, digamos, por naturaleza, en sus genes, etcétera. Y no queda solo en la parte biológica, incluso en la parte espiritual. No es la misma vida espiritual que va a llevar un varón que la que va a llevar una niña. Entonces, si no formamos incluso primero y principalmente desde el hogar en esto, realmente vamos a tener mucho, bueno, ya estamos viendo los graves problemas que se suceden. Por eso también invitamos y con esto también queremos hacer un llamado a los padres de familia, a los docentes también, pero a los padres de familia especialmente, a que se formen en esto, ¿no? A que inviertan tiempo, esfuerzo y sacrificio, ¿por qué no?, en conocer a sus hijos, en conocerse a sí mismos, en saber que hay diferencias y que no podemos educarlos de la misma manera. Y acá no importa si nuestros hijos van o no van a la escuela, porque siempre me preguntan lo mismo. Bueno, pero yo hago educación en casa, entonces esto digamos, ya lo tengo solucionado. No, porque la ideología se nos mete por todos lados, se mete en los hogares también, y parece mentira, pero como mamás o como papás, también vamos bajando línea ideológica sin querer. Entonces, terminamos educando, no terminamos educando de manera correspondiente a cada uno de nuestros hijos, sino que hacemos como un paquetito, como puede suceder también en las escuelas. Así que a estar muy atentos con esto. Y no confundir tampoco esto de que la educación diferenciada significa que es mejor para el varón o para la Claro, mujer. No, o sea, a los dos, lo que queremos plantear acá es que a los dos los educamos igual, respetando la exacto. identidad propia masculina en el caso del varón y femenina en el caso de la mujer. No es que uno se va a dedicar más al varón o más a la mujer. Estamos viviendo en estos tiempos donde se le dedica más a la mujer, donde las políticas están orientadas a la mujer A la de mujer. hecho, como hablaba Cintia recién,
la mayoría de los proyectos educativos tienen en cuenta un modelo de alumna, no de alumno Exacto. varón, ¿no? Del Ujú. varón que necesita correr, que necesita salir al recreo, que necesita tocar por las características propias que ahora vamos a ver. Entonces, yo cuando pregunté, algunas personas también me respondieron como diciendo, bueno, no, tiene que ser igual. Sí, tiene que ser igual, en el sentido de que le vamos a dar lo mismo, pero de manera distinta, ¿no? Entonces, no confundir ahí eso, no sé, respetando, como siempre decimos, la dignidad de cada persona, pero según su propia identidad. Y además, padre y madre forman cada uno en su lugar la personalidad del varón y la personalidad de la mujer. Es verdad que, a ver, eh, el hombre va a necesitar, el varón va a necesitar de la figura paterna para, bueno, tener un ejemplo a seguir y demás, pero también va a necesitar de una madre, ¿no? Con todas las letras, que sepa también mostrarle lo que es el ser mujer, el ser femenina, para que él también se pueda anclar en su ser masculino, ¿no? Y pueda después también ser más masculino todavía, ¿no? Pueda sacar de adentro todo lo que él es. Entonces, tanto la figura de madre como la figura de padre en la familia tienen que estar fuertes para formar a cada uno de sus hijos. Y hay una cuestión también que, bueno, que tomo de lo que dijo recién Melissa, ¿no? Se le exige al varón hoy en día, en este mundo, digamos, que mira más a la mujer, se le exigen cosas que el varón no puede realmente hacer. Si nos vamos al ámbito escolar, por ejemplo, ¿por qué tenemos la mayoría de los varones con problemas de disciplina, de conducta, que siempre son los que, ¿no? Los mal llamados problemáticos? Porque les estamos exigiendo a ellos cosas que no pueden hacer. Ellos no pueden estar como sí pueden estar las niñas, más tiempo sentados, más tiempo sin moverse, prestando atención continua, prestando atención incluso a ideas abstractas. Ellos son más concretos, ellos son más del movimiento, necesitan descargar energía, más que nada, sobre todo cuando están en la adolescencia, ¿no? Las hormonas tienen mucho que ver con esto. Lo que lo conforma también al varón como es y en sus intereses y en lo que lo mueve, es también el flujo, ¿no? De esta hormona que es la hormona masculina por excelencia, que es la testosterona. No tenemos en cuenta esto. Entonces, claro, queremos que varones y mujeres de la misma edad estén tanto tiempo haciendo exactamente lo mismo de la misma manera. Y es imposible, no lo van a poder hacer. Entonces también cómo poder replantearnos las estrategias pedagógicas para darle a cada uno lo que necesita. Y no estamos acá hablando de que las mujeres son más inteligentes y los varones son menos inteligentes o viceversa. Tienen la misma inteligencia, porque somos hombres, ¿sí? Con inteligencia y voluntad, pero que necesitan que se la desarrollemos, que se la eduquemos de diferente manera, ¿sí? Ahí radica el tema de la educación diferenciada, ¿no? Para que lleguen a dar lo máximo cada uno en lo que tiene que dar, necesitamos educarlos de manera diferente. Y tampoco creo que estamos hablando de que haya que separar, a ver, quizás sería lo No, ideal una escuela de varón y una de varones y otra de mujeres, pero en el caso de las escuelas mixtas, que sabemos que es el modelo que está en la mayoría de los colegios, qué importante tener en cuenta esto, porque yo hago mea culpa, por ejemplo, como docente que soy, de que cuando tengo cursos mixtos me cuesta más con los varones esto que dice Cintia. Y si yo ya conozco estas características, bueno, cambio el trato, ¿no? exacto. El trato entre varón y el trato entre mujeres. Hay otro tema que les exigimos a los varones hoy por hoy. Por ejemplo, hay dos temas que uno lo ve bastante bien. Uno es el tema de cómo se han suprimido, o Cintia recién hablaba del tema del deporte, de la actividad física, la competencia, no seas competitivo, cuando la competencia para el varón es muy importante en pro de un Totalmente. trabajo colaborativo, en realidad se busca eso, ¿no? La competencia es importante para el varón, porque el varón, por esta hormona, por la testosterona que decía Cintia, que lo lleva a buscar su sombría, su estatus, a ser reconocido, el varón necesita darse cuenta que los premios en la vida se obtienen con esfuerzo, Con con esfuerzo, exacto. autodisciplina. Y no descarta la ayuda hacia los demás, porque un varón que compite reconoce las virtudes que tiene con los que se está enfrentando y se conoce a sí mismo. Entonces,
ese tema y otro tema que yo lo veo mucho en el aula y me preocupa también, el tema de que el hombre exprese sus sentimientos, Justo iba a que decir por eso. naturaleza el hombre no es expresivo. Eh, No, puede ser que haya hombres más melancólicos, quizá, como hablábamos más temprano, que el colérico lo exprese con piñas a la pared o con enojo, pero le estamos exigiendo al varón que llore, que muestre sus sentimientos como son, cuando él no es así por naturaleza. Entonces, exactamente. volvemos a lo que decía Cintia recién, tratarlos como mujeres es el gran error si queremos formar hombres íntegros. Lo mismo que Exacto. pensémoslo al revés, tratar a una mujer como un varón, quizá hoy por hoy a nadie se le pasa por la cabeza. Entonces, eh, conocer estas dos cosas nos ayudan mucho, tanto en el ámbito educativo, pero mucho más en el ámbito familiar. Sí, con respecto a esto de lo competitivo, ¿no? El hombre también de por sí es agresivo. La mujer también es agresiva, pero en otro sentido. Pero cuando hablamos de agresividad, no nos referimos a una persona que está continuamente buscando agredir al otro. O sea, la agresión tiene que ver también en el hombre, hago hincapié en este momento, porque él tiene también el deber de defender, ¿no? El de proteger a su Proteger. familia, el de proteger a su patria, el de proteger las almas en el caso de un sacerdote, es el que cuida. Entonces esa agresividad le viene también incluso para el cuidado de la verdad. Cuando quiere proteger la verdad, va a poner todo de sí para poder hacerlo. Entonces, el evitar también esa agresividad en el juego, por ejemplo, el chico tiende más a los deportes, no sé, de equipo en el que se enfrentan, o a jugar de manos, o por qué no, a jugar a cosas que tienen que ver con las armas. La otra vez me comentaban ahí también en el Instagram, ¿no? Pero no, yo con el tema de armas y que mis hijos varones jueguen con armas, yo preferiría que no, porque tiende a la violencia. Ningún chico por jugar con armas se va a volver violento. Lo que está expresando es lo propio de su naturaleza, que es que está aprendiendo que él es el que va a proteger en el lugar que le toque después, pero él es el que va a brindar ese cuidado a quien esté a cargo. Y jerárquicamente también sabemos que el varón, eh, nosotras como mujeres tenemos que responder también al varón. Entonces, educar en esto también, ¿no? El varón es el que protege y nosotras como mujeres también permitirnos que ellos nos protejan, nos cuiden, ¿no? Y eso los afirma en su masculinidad y las afirma a las mujeres también en su feminidad. Yo conocí una familia hace bastante, ¿no? Y me llamó la atención una cosa que una vez la mamá le dijo a sus hijos más grandes. La hija más grande era, bueno, una hija más grande y el que le seguía era el varón. Pero la hija y tenían que salir, por ejemplo, no me acuerdo en ese momento, pero creo que tenían que ir caminando a la escuela solitos, eran las primeras veces que iban caminando solos a la escuela, ¿no? Y me acuerdo que la mamá le dijo algo muy importante a la hija mujer, a la más grande. Ten en cuenta que el que los va a guiar en el camino hacia la escuela va a ser tu hermano, porque es varón. Entonces vos respondés a lo que tu hermano, como varón, les indique. Y me pareció tan importante eso, porque no la estaba menoscabando como mujer. Todo lo contrario, estaba poniendo en orden la naturaleza de cada uno, ¿no? Y eso fue muy formativo, me llamó la atención y me quedó ahí como muy grabado. Hay que desde casa ir poniendo, ¿no? Los lineamientos correctos, los ladrillitos cada uno en su lugar para que se puedan conocer a sí mismos. De hecho, en la historia, si uno repasa eh, en los pueblos, las actitudes de defensa de los hombres son las que salvaban las vidas de las mujeres y de los niños, que eran Claro, considerados los más débiles. Entonces, sin menoscabar a la mujer, lo que vos decías recién, pero es muy importante esto y me llamó mucho la atención. Lo conozco también porque conozco casos. En algunas respuestas de Instagram, la gente me decía, conozco chicas re buenas, en edad de ponerse de novias, que no consiguen varones, pero estamos seguras que no es porque no hay chicos buenos, sino porque claro, no están pudiendo vivir
estas virtudes, estos valores propios del varón, porque quizá también la mujer no lo está dejando. Entonces, Exacto, lo que decía Cintia recién, esto es un llamado a la reflexión, porque hay mucho para cambiar, hay mucho para modificar, pero todo comienza con reflexionar sobre este problema que estamos viviendo. Y, exactamente. y otro tema de lo que hablábamos recién, el tema de la falta de expresividad del varón, no significa que el varón no necesite afecto, que quizá Claro, nosotros somos hijos de generaciones de hombres donde quizás se les enseñó eso o se los trató de alguna manera. eh, el varón sí necesita afecto, necesita el cariño de la mamá, las palabras, de vez en cuando un abrazo, eh, un beso, y también necesita que los modelos de hombre que tiene alrededor muestren esas cosas tan humanas como son tener miedo, tener pena por algo, entristecerse, no tiene nada de malo, digamos. Lo que nosotros tenemos que enseñar a que ellos logren dominar esos sentimientos que tienen. Pero bueno, no es que no necesiten afecto. exacto. Incluso entre los mismos esposos poder eh, mostrarse afecto frente a sus hijos, ¿no? Que el esposo le demuestre afectos y muestras de amor y de cariño y de respeto a la madre con pequeños gestos y que la madre lo sepa recibir también con agradecimiento, con ternura, con dulzura. Eso también, aunque pensemos que los hijos no prestan atención, están continuamente mirándonos, tomando nuestro ejemplo y lo replican. Cuando también en los matrimonios está esa falta de demostración, ¿no? Muchas veces incluso hasta por prurito, por decir, bueno, no, están los hijos adelante. Estamos hablando de cosas sencillas como un abrazo, una caricia, un te ayudo, no sé, cosas sencillas como te alcanzo, te corro la silla. Cuando faltan estas cosas, eh, les estamos también limitando la educación a nuestros hijos, les estamos dejando carente una parte de la educación, porque no les estamos dando modelo. Y siempre tenemos que recordar que se aprende más por el ejemplo que por las palabras. Entonces, nos podemos decir mucho como padres, pero si no lo ven en el día a día, digamos que las palabras se las lleva el viento, ¿no? Eso también es muy importante. Y qué importante también que las mamás dejemos que el papá varón ocupe su lugar en la educación de los hijos, Exacto. ¿no? Como mujeres nos cuesta mucho y hasta puede llegar a ser peligroso. Podemos terminar en una relación enfermiza con el hijo si no lo hacemos bien. Y en esto la relación del padre con los hijos es importantísima, es algo, Sí, creo que las dos lo decimos siempre en la cuenta, pero la presencia del papá varón que no tiene que ver con la cantidad de tiempo que pasa, porque hay veces que dicen, no, bueno, mi esposo trabaja, no tiene nada que ver, es con la no, calidad del tiempo y con el trato que exactamente. tenga ese ratito, que se tiren al piso, porque no va a ser el mismo el juego de la mamá con el niño que del papá con el Es que niño. de hecho no debería ser el mismo. O sea, hasta en eso tenemos que marcar la diferencia. Muchas veces también las mamás queremos imitar y ocupar el lugar, ¿no? Del varón haciendo cosas que no nos corresponden. O sea, es así. El varón tiene que esperar la llegada del papá para poder hacer esas cosas que no puede hacer con mamá. Sí, tal cual. Acá yo tengo uno que lo espera el padre con la pelota de fútbol. Claro, Conmigo, claro. conmigo ni siquiera amagado, pero no, sí, es así tal cual dice Cintia. Y María Calvo en el libro que citamos al principio, dice, la presencia del papá en 3 momentos del día son muy importantes. Temprano, cuando vuelven del colegio, y a la noche al acostarse. A veces que el papá vaya a darles el beso de las buenas noches, a rezar con ellos, a taparlos, ya hace un montón. Y no estamos hablando de una cantidad de tiempo o de un esfuerzo muy grande. Aparte de eso nos permite a las mamás descansar también. Así Bueno, que tal cual. darle el lugar al varón, al padre, no solamente en la toma de decisiones, que es importante porque ellos tienen un criterio que nosotros a veces no logramos tener, somos más afectivas, sino en el día a día con el hijo, darles ese Exacto. lugar. Sí, incluso también recordar que el hombre en el ámbito de la fe también es el sacerdote del hogar. Él es el que debería también, nosotros,
no digo cuando el hombre, bueno, no se anima, no quiere, ¿no? Sino todo lo contrario, cuando el hombre quiere, pero nosotras, ¿no? Nos sale esa cosa de siempre estar dirigiéndolo todo, ¿no? De estar como marcando, ¿no? Con el paso a todos. Y no les permitimos cumplir su rol también en ese sentido. Debería guiar el rosario, el padre, debería enseñar a rezar. Los hijos varones, las nenas también, pero que ven rezar a sus padres, que ven dirigir la oración a sus padres, que ven que ellos preparan el ámbito familiar para, por ejemplo, llevarlos a confesarse, llevarlos a la misa, rezar el rosario juntos, que bendiga los alimentos el papá, también conforma la identidad masculina en el varón. Son detalles que a veces no nos damos cuenta, pero que son pero muy importantes para incluso en estas pequeñas cosas reflexionar e ir cambiando lo que haya que cambiar en casa, en el día a día. Y hay algo que también es importante, que es verdad que la mujer, por ejemplo, en el ámbito religioso, que vos decías, es más piadosa naturalmente que el varón, en general, en líneas generales, y también somos más creativas. Pero decirle a los varones esas cosas, porque puede ser que a ellos no Exacto. se les ocurra. A veces pretendemos que ellos les nazcan ideas que por la propia naturaleza del varón es casi imposible, salvo que sean algunos hombres, porque siempre hay excepciones. Pero bueno, nosotros decirles, ¿no? ¿Qué te parece si en este tiempo hacemos esto? Bueno, listo, vos te encargás. Entonces, aprender a soltar también, porque como decía Es, Cintia, la ideología se nos mete también a nosotros y también podemos caer en esto y en manejar nuestro hogar, nuestro, nuestro pequeño mundo que es el hogar, desde una perspectiva feminista sí, o sí, femenina. sí. Sí, 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 sí. Sí, incluso a veces feminista también, ¿eh? Porque no nos damos cuenta, pero caemos en eso. Y incluso entre los hermanos, que el cuidado, o sea, enseñarles al varón a que cuide de sus hermanas y a las hermanas dejarse cuidar por sus hermanos varones, ¿no? O sea, crear realmente un entorno familiar, que en la familia se respire, ¿no? Que existe esa diferencia, pero porque esa diferencia eh, primero es real, sí, es real, y segundo porque nos hace mejores, nos hace más varones, más mujeres, más humanos, sí, entonces es muy importante que eso se viva en el día a día. Y después, bueno, yo en un momento dije que la mujer también es agresiva, ¿no? Tiene otro tipo de agresividad y lo quiero marcar a esto porque muchas veces no nos damos cuenta, pero fíjense que en la parte de las características de la mujer ejerce su violencia, pero más en un modo psicológico, que incluso a veces hasta es peor que el físico, ¿no? Porque podemos hacer muchísimo más daño y quedan incluso las almas, ¿no? Marcadas, ¿no? Con la murmuración, con la mentira, con el desprestigio, con el ignorar, no hablar, el hacer vacío, ¿no? Realmente tenemos actitudes destructivas y muchas veces las tenemos incluso para con nuestro esposo. Entonces, no vivir en un mundo de nos hacemos los víctimas, ¿no? Ni víctima la mujer ni víctima el varón, que hoy estamos en una sociedad de la victimización, ¿no? Sino ver, bueno, a ver, ¿qué actitudes tengo yo que tengo que cambiar para eh, 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 hacerle mejor al otro y ayudar al otro también para que pueda ver sus limitaciones y que sea un trabajo en equipo, pero respetando la naturaleza de cada uno, ¿no? Y los varones, como decía Melissa, muchas veces no se van a dar cuenta de un montón de cosas que nosotros sí nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque somos mujeres, porque tenemos ese sexto sentido, ¿no? Que a veces es tan famoso, pero no entendemos qué quiere decir. El hombre va a ver cosas que, primero, si se enoja, se le va a pasar más rápido, nosotras nos vamos a quedar ahí con la espina dando vuelta. Hay cosas que para el varón no parecieran tan importantes o tan relevantes, y para la mujer sí, bueno, hacérselas saber. Mira, para esto para mí es importante. Y también enseñarle a nuestros varones que tienen que aprender a decir lo que les molesta, lo que les gusta, lo que no les gusta, pero bien enfocado, ¿no? Desde esta nueva corriente de lo emocional, deja salir para afuera todo lo que sientas, ¿no? Si no,
bueno, para que se autoconozcan. Y es excelente, y eso lo trató muy bien Melissa en su cuenta, el tema de no dejar pasar ningún día el examen de conciencia. Y con los varones es muy bueno que el examen de conciencia incluso lo puedan tener con los papás, porque nosotras las mamás tenemos esa cosa de querer que el otro diga, ¿no? Lo que nosotros queremos que diga, De ¿no? O sea, acusadoras. Somos acusadoras. exactamente, somos acusadoras, pero acordate que hiciste esto. No, el varón tiende más a hacerlo reflexionar, a hacerlo pensar, a que se dé cuenta de eso que hizo, que está mal, que ofendió y que tiene que reparar. Entonces, cuando empecemos a respetar cada uno de nosotros nuestros lugares y nuestras ocupaciones dentro de la familia, vamos a ver que todo va a funcionar muchísimo, muchísimo mejor. Bueno, y acá vamos a la última diapositiva de esta presentación con la que queremos cerrar, ¿no? Y nos vamos a enfocar bueno, no sé si Melissa querés dar el cierre en este sentido, pero queremos hacer hincapié en la educación en virtudes, ¿no? Que es propio de la educación clásica y propio de la educación del hombre de todos los tiempos, ¿no? Sí, nosotros queremos transmitir, además de esto de que hemos venido hablando, tener presente que los niños son hombres en formación. Entonces, lo que no eduquemos ahora, difícilmente podamos suplirlo en un futuro, ¿no? Entonces, la única vía para educar al varón, como bien dice ahí, es adquirir virtudes, y justamente virtudes de las que poquísimo o nada se habla hoy por hoy, que son la de la fortaleza y la templanza, para que ese niño sea después un varón íntegro, como decía Cintia, llamado a la vocación que sea, padre de familia o no, o sacerdote, lo que fuere, pero que sea un hombre maduro, íntegro, cuyos valores respondan a su masculinidad. Nosotros queremos devolverle al varón esta masculinidad que se le ha sido robada, que lo ha desorientado, que lo está frustrando y que también va a repercutir en la mujer, porque esto nos toca, estamos hechos el uno para el otro. Entonces, Exacto. intentar vivir como si prescindiéramos del hombre es el gran error de nuestros tiempos. Exactamente. Y fortaleza y templanza son dos virtudes que son tanto para el varón como para la mujer, pero son especialmente para el varón. El varón necesita ser formado en estas dos virtudes de manera particular y especial. Así que el saber de qué manera es el varón, de qué manera es la mujer, sus diferencias, que necesitan una educación diferenciada, es hacer justicia en estos temas, es tratarlos con justicia y con comprensión. Y nos permite también conocer qué tipo de arquetipos necesitan para poder educarlos con buenos modelos. Y acá dejamos la puerta abierta para un próximo encuentro que vamos a tener con Melissa más adelante, en donde les vamos a dar ideas y les vamos a presentar arquetipos que les podemos presentar a nuestros varones, tanto en el ámbito de la historia, arquetipos históricos, como en el ámbito de la literatura, ¿sí? Así que esperamos bueno, que esto realmente sea de provecho. Yo quiero agradecerle muchísimo a Melissa, porque la verdad que es un tema, es un tema apasionante, pero es un tema necesario sobre todo, un tema importante y necesario en el día de hoy. Así que muchísimas gracias, No, gracias Melissa. a vos, Cintia, que sos la que me espera con mis tiempos siempre más atrasada. Pero bueno, Dios sabe por qué y lo que decíamos recién, uno no solamente lee y quiere transmitir, sino que somos las primeras que reflexionamos sobre esto, sobre la urgencia de esto, y nos hemos dado cuenta que, bueno, es un tema sobre el que urge hablar, pese a que no sea bien visto, pero bueno, por nuestros varones, por nuestros hijos Exactamente. varones, por los hijos de todas las personas que nos siguen y de todos, y por nuestras mujeres también, Exacto. porque repercute también en ellas y uno quiere educar hijos felices, maduros y para el cielo, que es también lo que nos importa mucho a nosotras. Y esto es un pequeño granito de arena que nosotras queremos aportar como mamás, como profesionales, en esta restauración de la sociedad, en esta restauración de la cultura que es tan necesaria. Así que esperamos que esto les sea de utilidad.
Esperamos también sus comentarios en la cajita de comentarios de acá del video, que pasen por nuestras redes también, por Instagram, porque vamos a estar compartiendo algunas publicaciones, vamos a estar compartiendo también algunos libros que queremos recomendarles para aquellos que quieran seguir profundizando en este tema. Y como siempre, les agradezco el apoyo, les agradezco la atención a todo lo que vamos proponiendo desde Casa de Oro. Y bueno, siempre se agradece la suscripción al canal, el darle me gusta al video, nos ayuda a que esto llegue a muchísimas más. Y también, bueno, que compartan el video y que, bueno, Importante. que podamos ayudar con todo esto a más personas.